Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Quiero compartir con ustedes en este video 20 preguntas más. Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, si es Dios Todopoderoso, si es coigual con el Padre y el Hijo, o si realmente es una persona. Así que la vez anterior analizamos 20 preguntas con 20 textos y hoy vamos a analizar 20 preguntas más que podemos grabarnos en nuestra mente para cuando estemos predicando y nos encontremos con personas de otras denominaciones religiosas, ya que sean líderes, obispos, presbíteros, diáconos, le podamos dar una respuesta respaldado con textos bíblicos. Y la primera pregunta que quiero analizar con ustedes es Juan 10:30. En Juan 10:30 dice: yo y mi Padre somos uno. Este texto lo utilizan mucho los trinitarios para afirmar que el Padre y el Hijo están unidos en cuanto a propósito, en una unidad trinitaria. Pero sin embargo Jesucristo omite a la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo tiene esa unidad, es uno con el Padre y el Hijo. ¿Por qué realmente Juan el apóstol, que escribió bajo inspiración divina, y Jesucristo no mencionaron al Espíritu Santo? Piense, amigo trinitario, ¿no es dudoso eso? La segunda pregunta que podemos hacerle a los trinitarios es el contexto del versículo 38 del capítulo 10 de Juan. En el contexto dice que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este texto nos puede ayudar a nosotros como testigos de Jehová para hacer razonar a estas personas que están confundidas, alejadas, que están manipuladas por los demonios, por la herejía y la falsa creencia del dogma trinitario. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no está en el Padre y en el Hijo? ¿Y por qué realmente Jesucristo nuevamente vuelve a excluir a esta tercera persona de la Trinidad? Una tercera pregunta que podemos hacerle es lo que dice Juan capítulo 13, versículo 32, donde dice que si Dios es glorificado en él, en este caso Jesucristo, Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Por qué el Espíritu Santo no es glorificado? ¿Existe algún texto donde los siervos de Dios de la antigüedad, los patriarcas, los reyes, los profetas glorificaron al Espíritu Santo? ¿Por qué en el primer siglo los cristianos de las 7 congregaciones no glorificaron al Espíritu Santo? ¿Por qué los apóstoles no glorificaron al Espíritu Santo? ¿Se puede glorificar al Espíritu Santo? No, porque algo impersonal no se puede glorificar, solamente una persona. Una cuarta pregunta que podemos hacer es: ¿qué es el Espíritu Santo según Juan capítulo 15, versículo 1? Cuando dice: yo soy la vid verdadera, en este caso Jesucristo, de una manera personificativa, y mi Padre es el labrador. Entonces, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Tiene alguna función en el propósito de Dios? Bueno, Jesucristo nuevamente vuelve a excluir al Espíritu Santo del propósito de Dios como persona, y mucho menos como Dios Todopoderoso. Una quinta pregunta que podemos hacer es lo que dice el texto de Juan 17:5. Ojo con este texto. En Juan 17:5 dice: Padre, dame la gloria que yo tenía al lado tuyo ante la fundación del mundo. Ahí aparece el término 12. 12 es gloria. ¿Por qué también el texto no dice: dame la gloria, Padre, cuando yo estaba al lado tuyo? ¿Por qué el Espíritu Santo no aparece al lado del Hijo antes que viniera Cristo a la tierra? ¿Y por qué el Espíritu Santo no le dio la gloria al Hijo? Entonces usted ve ahí una deficiencia completamente. Una sexta pregunta que podemos hacerle a los trinitarios es: ¿por qué Jesús excluye el Espíritu Santo en Juan capítulo 17, versículo 10, donde dice que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello? Entonces el Espíritu Santo no tiene nada ni del Padre ni del Hijo. Eso es algo que ustedes tienen que pensar. La pregunta número 7 que podemos hacer es: ¿por qué realmente cuando vamos a Juan 17:21
Dice, para que ustedes sean uno, como yo y mi Padre somos uno, y ustedes sean uno conmigo y con el Padre. Porque el Espíritu Santo también no es uno con el Padre y el Hijo. ¿Verdad que deja eso mucho que pensar? Una octava pregunta que podemos hacer es en Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no lo he de beber. También el Espíritu Santo le ha dado la copa al Hijo, si estamos hablando de tres personas diferentes que forman un mismo Dios. Recuerde que la Trinidad explica que Dios no puede ser divisible, sino es indivisible. Y esas tres personas conforman un mismo cuerpo que es el Dios Todopoderoso. Piense en esa pregunta, amigo trinitario. Una novena pregunta pudiera ser, donde dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1, que los apóstoles tendrían comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los discípulos pueden tener comunión con el Espíritu Santo. ¿El Padre y el Hijo tienen comunión con el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo no es una persona. Una décima pregunta pudiera ser también lo que aparece en el texto de 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama el mundo, el amor no está en él, el amor del Padre. ¿Pueden los discípulos tener el amor del Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo no es una persona, es algo impersonal. Por eso es que aquí el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, excluye totalmente al Espíritu Santo de esa unidad hipostática de la Trinidad. Una pregunta número 11 pudiera ser, ¿por qué el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 22, donde dice quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esto es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué tampoco? También ahí el apóstol Juan dice que hay que negar. Todo el que niega a Jesucristo también debe negar al Espíritu Santo. Pregunta número 12. En la pregunta número 12, ojo con esta pregunta, y está basado en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, donde dice, mira, ¿cuál es el amor? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Somos llamados hijos del Espíritu Santo. Y porque la Biblia dice que somos hijos de Dios, hijos del Padre, entonces el Espíritu Santo, esta tercera persona del universo, ¿tiene hijos, súbditos, sí o no? No. La pregunta número 13 para un trinitario sería muy difícil responder. Y está basado en Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Somos nacidos del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que somos nacidos del Espíritu Santo. La pregunta número 14, según 1 Juan capítulo 4, versículo 14, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Es el Espíritu Santo el Salvador del mundo? La palabra Salvador nunca es aplicada al Espíritu Santo. La palabra Salvador en el griego es Sóteros, pero nunca es aplicado al Espíritu Santo. La pregunta número 15 que debe saber un testigo de Jehová, que debe archivarlo en su mente, es Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice que el Hijo es el primogénito de toda la creación. Ahí aparece un término griego que es protótokos. Este adjetivo masculino nunca es aplicado al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es creador de todas las cosas, se supone que al menos el término protótokos aparezca aplicado, en este caso, al Espíritu Santo. Si es aplicado al Hijo, también se le tiene que aplicar al Espíritu Santo. Sin embargo, el término protótokos tampoco se le aplica al Padre. Entonces, ¿son coiguales en título? No, no son coiguales. Una pregunta
que es el número 16 que podemos hacer es el Espíritu Santo el alfa y el omega. Cuando usted va al griego, a una interlineal, por cierto, la palabra que aparece ahí, ego, eimi, tu, alfa, kai, tu, omega, nunca es aplicado al Espíritu Santo. La pregunta número 17 viene combinado con la pregunta número 16. ¿Por qué el Espíritu Santo no se le dice, como se le llama al Padre, el que es, el que era, el que ha de venir? Si el Padre es el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, al menos tendría que venir un texto en el Nuevo Testamento donde diga Hoon, Kai, Hoen, Kai, Erjomenos, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero no se le aplica ese texto o esa frase griega. Pregunta número 18. Jesucristo se la llama el primero y el último. También al Padre se la llama el primero y el último. O sea, protos ejatos. Protos ejatos se le aplica al Espíritu Santo en algún texto en el Nuevo Testamento. Quizás en la Septuaginta griega, en el Antiguo Testamento, no. Pregunta número 19. El término Shaddai es todopoderoso y aparece aproximadamente unas 45 veces en el Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo Testamento. O sea, Pantocrator es todopoderoso en griego y Shaddai es todopoderoso en hebreo. ¿Existe algún texto todopoderoso en hebreo y en griego aplicado al Espíritu Santo? No existe. Entonces, ningún discípulo, ningún profeta que fue inspirado a escribir aparece tal texto o tal título. Y la pregunta final número 20, ¿por qué razón, si el Espíritu Santo es una persona, cuando vamos al texto de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes de bronce bruñido, y en el capítulo 1 hace una descripción de la fisionomía, donde Jesucristo tiene prendas de vestir, sus ojos son llamas de fuego, tiene un cinturón de oro, ¿verdad? Su cabello es blanco. ¿Hay alguna fisionomía en las visiones que los apóstoles, los discípulos, los siervos de Dios de la antigüedad, los profetas, vieron en algún momento la fisionomía antropomórfica, que es la figura humana? Antropomorfismo, se le aplica expresiones antropomórficas al Espíritu Santo. O sea, algún profeta, algún discípulo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vieron la fisionomía del Espíritu Santo como una figura humana. No existe ninguna visión, solamente se ve al Padre, la figura del Padre, la figura del Hijo y la figura de los ángeles. Y estamos hablando de querubines, serafines y ángeles como rango común y corriente. Pero al Espíritu Santo no se le ve una fisionomía humana como tercera persona de la Trinidad en las visiones. Por cierto, con una fuerza activa, algo impersonal como un poder o una energía, no se puede ver en la visión, porque el Espíritu Santo no es una persona. Así que espero que les haya gustado este video y reflexione usted, amigo trinitario, en estas 20 preguntas de análisis con 20 textos y analice texto por texto, pregunta por pregunta, reflexione si realmente el Espíritu Santo es alguien o algo impersonal. Así que, hermanos testigos de Jehová, estas preguntas apúntelas, quizás en la computadora, en su teléfono, en su agenda, para que cuando usted converse con personas que estén confundidas, alejadas del conocimiento de Dios, lo puede llevar a un razonamiento a partir de las Escrituras y lo puede sacar de la confusión donde están metidos ellos. Recuerden que Juan 17, versículo 17 dice: santifícalo por medio de tu palabra es la verdad. Y Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? De que el Espíritu Santo sea una persona, que sea Dios Todopoderoso
y que sea de la misma sustancia, esencia y naturaleza del Padre y el Hijo, y que no es coigual con el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo no es una persona, ni mucho menos es Dios Todopoderoso. Porque la expresión Dios Todopoderoso y el término Dios, Elohim y Seo nunca es aplicado al Espíritu Santo. Que pase un feliz día con sus familiares y hasta luego.